Bien, muy bien. Amados, podéis sentaros. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Como el hermano lo ha dado. Muy bien. Bueno, fuerte abrazo, un saludo a todos y bueno, comentar el privilegio tan grande que es de compartir con vosotros esta mañana la palabra del Señor. Que Dios bendiga y que el Señor me use. Bueno, estamos en una serie de Éxodo y hoy compartiré el capítulo 3, no alarmaos, porque sea muy largo, iré poco a poco desgranando el capítulo, pero no voy a alargarme. Así que os invito a que vayáis al capítulo 3. El capítulo está estructurado en 3 partes. Yo lo he estructurado en 3 partes, donde va de los versículos 3 al 6 y es el encuentro que Dios tiene con Moisés. Los versículos del 3 al 6. Ahí está esta primera escena de la narrativa que vamos a ver. Luego se encuentra la segunda escena que va del encuentro. Este encuentro tiene sus propósitos, sus razones, ¿no? Contiene un propósito de Dios. Y están los versículos 7 al 9. Y luego ya del 9 en adelante hasta el final vamos a ver todas las indicaciones, las pautas, el tiempo que Dios va a indicar para llevar a cabo lo que Él está por hacer. Así que el título de nuestra predicación hoy es que Dios revela su plan a Moisés. Dios revela su plan a Moisés. El tema, hermanos, trata del encuentro de Dios con Moisés. El encuentro de Dios con Moisés y cómo éste le revela lo que él ha decidido hacer. Dios ha decidido liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y ha escogido a Moisés como ese instrumento de liberación. Como vimos ya en los capítulos anteriores que estuvimos tratando, capítulo 1 y 2, Israel había sido sometido a la esclavitud por los faraones de Egipto durante 430 años. Esto ya lo estuvimos viendo. Os pongo en el contexto. Tras la muerte de José, 430 años, hermanos, de aflicción, de extorsión por parte de estos faraones. Luego el capítulo 2 narra el nacimiento de Moisés, que supone la entrada en escena de este personaje, de este hombre que Dios va a utilizar para liberar a su pueblo. Y hoy vamos a ver cómo Dios se encuentra con Moisés y le revela su plan de liberación. Os leo la escena primera en el capítulo 3, versículos 3 al 6, y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: yo iré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Hermanos, vemos aquí que Dios llama poderosamente a Moisés. Y lo primero que hace es recordarle, en medio de este escenario, donde arde una zarza, y quizá se dice de que Moisés vería este evento en algunas ocasiones por el calor que se produce y las zarzas arden, pero esta es que no paraba de arder, esta no se quemaba, no se consumía, y a él le llamó la atención, y es donde Dios ahí lo llama
por su nombre, Moisés, Moisés. Dios lo llama de una manera poderosa, hermano. Y lo que él primero hace es recordarle que él es el Dios de sus antepasados, el Dios de sus padres. El Dios que le hizo la promesa de expandir, de multiplicar su pueblo, hermanos, un pueblo que sería de bendición a todas las naciones y que le prometió a Abraham. Y Dios le recuerda esto. Y Dios está decidido a llevar a cabo esta misión. Y tomar como instrumento a Moisés. Hermanos, Dios es fiel en todo lo que promete, ¿sí o no? Amén. Dios es fiel. Y nosotros ya lo sabemos. Y Dios llama poderosamente a Moisés. Dios se encuentra con él. Porque el llamado de Dios, hermanos, contiene poder. Dios también vino al encuentro de ti. Dios también te llamó a ti y a mí, ¿no es cierto? Eso no queda ahí, en la historia. Esto es más relevante de lo que parece. El llamado de Dios sobre tu vida fue de una manera eficaz y poderosa, hermanos. Un llamado al cual no pudiste resistirte, al igual que ocurrió aquí con Moisés. ¿Recuerdas aquel día? Yo lo recuerdo, hermano. Dios pone este escenario porque quiere hacernos recordar el día en que Él nos llamó. Y nos llamó a ti y a mí por su pura gracia, hermanos. Cuando un día estábamos en nuestros quehaceres cotidianos, perdidos en nuestros pecados, lejos de Dios, y aquel día, al igual que Moisés, nuestra historia cambió. Tu historia cambió para siempre. Y quiero decirte, hermanos, que Dios le enfatizó a Moisés que eso era un lugar santo. Un lugar santo porque estaba el Dios santo. Porque Dios es plenamente santo, apartado de todo mal, hermano. Que ama la justicia y la verdad. Es un Dios plenamente santo. Que a ti y a mí nos llamó con un llamamiento, hermano, santo. No por ningún tipo de mérito. Moisés no tuvo mérito ninguno. Ninguna condecoración, no hizo absolutamente nada. Nosotros igual Dios nos llamó con un llamamiento santo, no por ningún mérito, sino según su propósito en la gracia, dice Pablo a Timoteo, que nos es dada en Cristo Jesús desde la eternidad de los tiempos. Un llamado según su propósito, hermanos, y por pura gracia. Amén. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios, donde Dios ha venido a morar, Dios santo, y que su Espíritu mora en vosotros, nos dice el apóstol en 1 Corintios 3:16. Dios, hermanos, ha dejado su impronta, su huella en nosotros como la dejó en Moisés. Dios ha dejado, como el hermano está tratando, el sello de su Espíritu, nos ha marcado para siempre. Este llamado aquí a Moisés es un llamado poderoso. El llamado que Dios hizo a tu vida fue un llamado poderoso, fue un llamado de impacto. No es un llamado cualquiera, hermanos, es un llamado de gracia. Inmerecido. Inmerecido. Un encuentro con Dios, como ocurre aquí, te mete de lleno en sus planes. Como ocurrió con Moisés. Y su plan, no lo olvides, no es un plan maravilloso para tu vida. Su plan es un plan de salvación por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Isaías 4:26 nos dice, yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi pacto con el pueblo, luz de las naciones. Qué bueno, hermanos, qué privilegio. ¿No es esto un verdadero privilegio para tu vida? El que Dios te haya llamado de esa forma, hermano. El que no ha sido una iniciativa tuya. ¿Entiendes esto? Que la iniciativa vino de Dios. La iniciativa viene de Dios. Dios nos llamó, hermanos, como aquí a Moisés, para llamar a otros. Ese es nuestro cometido, esa es nuestra misión.
llamó a Moisés para llamar y sacar a su pueblo de Egipto. Un encuentro de Dios con Moisés cambió su vida, donde veremos que habrá un antes y un después. Moisés no volvería a ser el mismo. Su temor del principio, hermanos, este temor de Dios, que es un buen principio para todos, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y esto no quiere decir terror ni miedo, quiere decir reverencia, adoración. Hermanos, este temor del principio, como a lo mejor nos ocurrió a nosotros, no sabemos lo que nos ocurrió cuando nos llamó, este temor del principio se va a convertir en una relación íntima y personal con el Dios de sus padres. Y esto es lo que ha ocurrido contigo. Si quizás temiste algo de Dios, tu relación cambió en una relación personal e íntima. Y déjame decirte, hermanos, que un encuentro con Cristo no solo cambia tu corazón, sino que cambia toda tu vida. Moisés tuvo miedo, tuvo temor de mirar a Dios, pero la Biblia nos dice y nos enseña que un día nosotros veremos cara a cara a Jesús. Amén. Apocalipsis 22:4 lo dice que lo veremos al Señor cara a cara. Tendremos un encuentro real, hermano. Esto no es una historia para olvidar, es una historia para que entendamos que un día ese encuentro se hará una realidad. Tuvimos ese encuentro con Cristo espiritual y tendremos un encuentro físico, hermano. Y un encuentro con Dios lo cambia todo. Yo no sé si ustedes recuerdan ese encuentro que tuvieron dos líderes mundiales muy conocidos. Una reunión oficial el 28 de febrero del año pasado, donde el presidente de Ucrania se presentó con una chaqueta que era tradicional de su país, ante el gran todopoderoso, entre comillas, Trump, que está al servicio del Dios viviente. Bueno, hermano, ese encuentro fue terrible. Un encuentro donde ese hombre fue humillado. Los pactos que hubieron se perdieron, no se hicieron. Ese hombre fue expulsado de allí, de la Casa Blanca, se fue con... Hermanos, un encuentro entre hombres no cambia nada. Amenazado. No cambia nada, hermano. Un encuentro entre tú y yo depende si cada uno tiramos para nuestros intereses. Pero un encuentro con Dios, hermano, cambia nuestras vidas. Este llamado en sí, hermanos, es para formar parte de un pueblo redimido, comprado por la sangre de Cristo, de la esclavitud del pecado, para estar con el Señor toda nuestra eternidad, hermano. Mi pregunta es si tu vida, tras un encuentro con Dios, ha cambiado. ¿Ha cambiado tu vida? ¿O aún sigues revolcándote en tus pecados? Un encuentro con Dios marca la diferencia. Un encuentro con Dios te hace odiar y aborrecer tu pecado y amar a Dios con todo tu corazón. Eso es un encuentro real con Dios, hermano. Un encuentro real con Dios no es asistir de vez en cuando a la iglesia, hacer cosas que aparentemente son cristianas. Un encuentro con Dios hace que tu pecado sea aborrecido, enterrado, aniquilado. Ha sido todo un privilegio inmerecido que Dios te haya llamado, a ti y a mí. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Este encuentro con Dios nos lleva a nuestra segunda escena, porque este encuentro tiene sus razones y lo vamos a ver aquí, y contiene un propósito, versículos 7 al 9. Después de que Moisés se ha encontrado y el Señor lo ha llamado, dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, de todos los seos.
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esas son las razones. Las razones son que este Dios estaba cerca de su pueblo, hermanos. Siempre lo estuvo, aunque no lo pareciera. A veces a nosotros nos ocurre, creemos que Dios no está. Vienen situaciones, dificultades y pensamos que Dios no está. Dios está más cerca de lo que tú te piensas. Dios está al control, hermanos, de todas las cosas. Dice aquí la Escritura que Él había visto la aflicción de su pueblo. Él había oído su clamor, había conocido de sus angustias. Dios sabía todo lo que estaba ocurriendo. Dios estaba al control de todas las cosas, hermanos. Y su propósito, por supuesto, que era librarlos de la mano de los egipcios y llevarlos a la tierra que Él le había prometido a Abraham. Eso es lo que dice aquí. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a llevarlos a una tierra buena y ancha. Una tierra que fluye leche y miel. Nuevamente, versículo 9, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. He visto nuevamente, hermanos, ese énfasis, donde Dios está al control de todo. Dios ve todo, hermano. Por mucho que nos escondamos o que escondamos nuestro pecado, Dios lo ve todo. A mí me podéis engañar, yo puedo engañar a vosotros, pero a Dios no podemos engañarle. Dios no estaba tan lejos como ellos podían pensar. Esas eran las razones, su propósito. Por supuesto, era librarlos de la mano de los egipcios, llevarlos a una tierra nueva, a la tierra que había prometido a Abraham, su antepasado. Y al igual que tú, hermanos, en tu aflicción, en tu clamor, en tu angustia, cuando hemos estado bajo la opresión del faraón de este mundo, Satanás, y bajo la esclavitud y el pesado yugo de nuestros pecados, Dios no estaba tan lejos. Dios nunca está tan lejos como quizás tú piensas. Dios está bastante cerca. La promesa de Abraham, hecha a Abraham, hermanos, esta promesa que se revierte aquí a los hijos de Israel, esta promesa, hermanos, también era para ti. Y también esta promesa te ha alcanzado a ti, no solamente a Moisés. Qué bueno, hermano. Dios vino a buscarte de manera personal. Y Dios vino a salvarte cuando todo estaba completamente perdido por medio de su Hijo, Jesucristo. Qué bueno. Lo recuerdo, algunos estábamos en esas cosas del alcohol, la droga, nuestros vicios, en fornicación, impurezas, inmundicias, idolatrías. Todo esto habla la Biblia. En estas cosas andábamos. Y cuando estábamos a punto de caer por el barranco de la condenación, hermanos, la poderosa mano de Jesús nos sujetó. Muchos de nosotros, yo diría la mayoría, la poderosa mano de Jesús nos sujetó y nosotros pudimos experimentar, hermanos, su abrazo y su gracia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto es lo que los hijos de Israel iban a experimentar. Esto es lo que tú hoy puedes experimentar si tienes confianza en que Cristo, que Dios te va a libertar. Porque quizás aún sigas en tus pecados y delitos. El Señor descendió también, como aquí dice que Él había descendido. Yo he descendido, versículo 8. El Señor descendió en forma de hombre. Dios vino en la persona de su Hijo Jesucristo. Jesucristo nos socorrió, Jesucristo nos libertó de nuestros pecados, porque como dije antes, Él vino a buscar y a salvar. Tú no buscaste nada, tú no tomaste ninguna iniciativa. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Y dice el apóstol que no reine pues el pecado en vuestras vidas, porque ya el pecado no tiene dominio, o no debe de tener el dominio, hermanos. Ahora tu Señor y tu Rey es Jesucristo. Él es el que tiene el dominio de tu vida.
O quizás lleves tú todavía las riendas de tu vida, o quieras llevarlas llamándote cristiano. Quizás sea tú el que dirijas a tu antojo las cosas, tus pensamientos, tus formas. Y no has permitido, ¿verdad?, que el Rey sea Jesús. ¿Quién es el Rey de tu casa? ¿Tú o Jesús? Bendito Dios, que Él sea el Rey, ¿verdad? Las razones, hermanos, son obvias. Estábamos completamente perdidos. El pueblo de Israel estaba completamente perdido. Si Dios no da este paso, no sabemos lo que hubiera ocurrido. No sabemos qué hubiera sido de nuestra salvación también, si Dios no hubiera tomado la iniciativa, si Dios no hubiera olvidado su promesa. Pero Dios es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, dice el apóstol, Dios sigue siendo fiel. Su propósito fue cumplido en ti. Él te rescató. Él te rescató. Y este hecho, hermanos, debe de traer no solo satisfacción y gozo de experimentar la libertad, sino que debe de producir en nosotros agradecimiento, gratitud, lealtad a aquel que nos libertó, nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bueno! Esto es lo que ocurrió con Moisés. Dios iba a tomar la iniciativa. Dios le está anunciando, yo voy, yo lo he visto todo, yo sé lo que ocurre. Dios sabe lo que ocurre en tu vida, hermano. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y Dios va a venir a librarte. Dios va a venir a darte calma. Va a traer esperanza a tu vida, hermanos. Veas lo que veas, en las noticias, en los eventos del mundo, veas lo que veas, hay esperanza en Cristo, hermano. Hay libertad. Y un día lo veremos cara a cara, como Moisés lo vio. Nosotros lo vamos a ver a Jesús, cara a cara. Y ahora pasamos a esta parte de las indicaciones, porque Dios es el que da las indicaciones. Dios es el soberano, Dios marca las pautas, los tiempos. Es Él, hermano, y Él está al control, y esto es lo que nos lleva a esta última escena. Fijaos bien. Versículos 10 y 11. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Te envío a ti, Moisés. ¿Quién eres? No eres nadie, pero yo estaré contigo. La pregunta de Moisés era cierta, ¿no? ¿Quién era él para llevar a cabo esa misión tan arriesgada, tan importante? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Para ser heraldos, predicadores, evangelistas del Dios vivo. ¿Quiénes somos? No somos nadie. Y sin Él todavía somos menos. Moisés era un fugitivo de la justicia egipcia. Mató a un hombre. Moisés era un hombre común que se casó, que tuvo hijos, que estaba apacentando allí ovejas. Es verdad, no era nadie, hermano. Lo que cambiaba su identidad es que Dios estaría con él. Era Dios y no él el artífice de este plan tan de liberación tan maravilloso, hermano. Y nosotros sabemos que cuando Dios está al control, las cosas cambian. Cuando nosotros a veces tomamos el control de las cosas o queremos tomar la rienda, nos estrellamos, hermano. Perdemos el rumbo. Pero si permitimos que Dios tome el control, la rienda, las cosas cambian. Las cosas cambian. Porque ¿qué somos? Lo estamos viendo a diario, hermano. Cómo personas alrededor nuestra caen en la enfermedad. Mueren. No somos nadie, hermano. Somos simples mortales.
pecadores. Y Dios lo es todo para nosotros. Sin Dios no somos nada. Jesús dijo en el Evangelio, sin mí nada podéis hacer, no somos nada. Pero Dios hace su énfasis, yo quiero que me conozcan. Versículos 13 al 17. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne, le dice a Moisés, a los ancianos de Israel, y diles que el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, se me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Este es mi nombre, le dice a Moisés, que será recordado por todos los siglos. Diles que yo te he enviado y diles que yo los sacaré de la aflicción de Egipto y diles que yo los trasladaré a una tierra que fluye leche y miel. Dios, nuestro Dios, hermanos, es un Dios vivo. Un Dios vivo y eterno. Dios que actúa, hermano. Dios le está confirmando a Moisés cosas que él va a llevar a cabo pocos capítulos después, que ya lo veremos. Dios está decidido a hacer las cosas como él quiere hacerlas, con sus pautas, con sus indicaciones, y nada lo va a echar para atrás, hermanos. Ha llegado el momento, Dios va a cumplir su plan, y tú, Moisés, estás dentro de este plan, y tú estás también dentro del plan de Dios. No lo olvides. El plan universal de la liberación de su pueblo, de su aflicción, de sus temores, de sus angustias, en definitiva de sus pecados, hermanos, serán llevados a cabo por la mano poderosa y santa de Jesucristo, el enviado del Padre. Demos gracias a Dios, hermanos. Como dije antes, veamos lo que veamos en el desarrollo de la historia, de todos los acontecimientos que están ocurriendo, de todas las guerras, hermano, tranquilo, ten paz en el corazón. De todas las pandemias que ocurren, que vienen, que nos atemorizan, ten paz, hermanos. Dios está al control, nuestro Dios es un Dios que actúa, un Dios que está vivo, un Dios que está al control de todas las cosas. Ten confianza. Moisés tenía poca, nosotros a veces tenemos poca. Que Dios nos dé confianza ante todos los acontecimientos que están ocurriendo, hermanos. Nosotros sabemos, tenemos la absoluta certeza de que no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien haya salvación. Lo sabemos, Hechos 4:12, su nombre, el nombre de Cristo es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús sabemos que toda rodilla se va a doblar y que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:9 y 11. La salvación, hermano, viene del Señor. La decisión, la iniciativa ha sido suya, no tuya. Es Él el que ha venido a encontrarse contigo. Tú no tenías deseos ni ganas de estar con Dios. Y Dios viene en su gracia y misericordia a encontrarse ante hombres y mujeres indignos de una gracia tan grande. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros debemos de anunciar también esta salvación. Decirle a los presos de este mundo, decirle a aquellos que están cautivos del pecado, que Jesucristo es el único que puede sacarlos de la prisión de su pecado. Únicamente Él. Solo Él, hermano. No hay otro nombre. No hay otro. No está Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ninguno, hermano.
Hubieron grandes hombres y conocemos grandes nombres a lo largo de la historia que han trascendido, ¿verdad?, el tiempo, la frontera. Conocemos al pastor americano bautista, ¿recuerdan? Martin Luther King. Soñó con un mundo, ¿verdad?, de igualdad, pero le quitaron la vida, hermano. Nelson Mandela soportó casi 30 años en prisión y emergió para transformar esa nación entera de Sudáfrica. La Madre Teresa, que dedicó toda su vida, ¿verdad?, a los más olvidados de Calcuta. Einstein, este gran científico, Marie Curie. O algo más cercano que conozcáis. Zara, por ejemplo, que estaba en Jerez. ¿Recordáis esta tienda de ropa? O el Corte Inglés. Que de nombres, hermanos, nos vienen esos nombres, pero no existe otro nombre como el nombre de Jesucristo, hermano. No lo hay, solamente en el nombre de Jesús hay salvación, hay liberación de nuestros pecados, hay vida nueva, hay transformación, hay cambio. Y Dios quiere percibir esos cambios en nuestra vida. Sí, sí, hermanos. Moisés cambió, tantos han cambiado, pero ¿y tú? ¿Has cambiado? ¿O sigues anclado a tus pecados? Hay cosas, hermanos, que en nuestro caminar cristiano no entendemos, ¿verdad? La aflicción, el lamento, las cosas que ocurren nos traen y nos llevan a las dudas. Momentos difíciles, hermanos, un sinfín de cosas que vienen y que vienen, ¿verdad? Esta semana yo también, mi familia por parte de mi padre, mi cuñada, otra enfermedad, los hermanos, tantas aflicciones, hermanos. Pero aún dentro de la voluntad de Dios, su gracia no ha sido apagada, hermanos. No. Las dificultades de este mundo vienen y seguirán viniendo como una ola, tras otra ola, tras otra ola. Pero, hermano, vendrá el gran tsunami del juicio de Dios a este mundo. Va a venir. Y solo aquellos que tengan las marcas del Cordero, la sangre que se pintó más adelante en los dinteles de las puertas, aquellos que confiaron en Dios, que confesaron su pecado y se entregaron a Jesús, aquellos serán librados de la ira venidera y del juicio de Dios. Solo aquellos, solo por medio de la fe y solo por la gracia de Dios. Nosotros decimos, como dice la Escritura, en referencia a todos estos personajes, que conforme a la fe, Hebreos 11, 13 al 16, conforme a la fe, murieron todos estos, toda esta lista de personajes del Antiguo Testamento, todos murieron, y del Nuevo también, y muchos de nuestros hermanos que nos han antecedido, todos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor. Esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. A esa tierra es la que estamos destinados, hermanos. A la tierra que Dios nos ha prometido. A esa patria celestial. A esa ciudad eterna, no hecha de manos de los hombres, sino hecha por el arquitecto eterno, por Dios. Qué bueno. No hemos recibido lo prometido, sino que miramos de lejos aquello que está por venir. Amén. Y voy ya terminando. Esa tierra que tú vas a recibir no ha sido por ningún mérito, por nada que hayas hecho. Esa tierra la vas a recibir por los méritos únicos y suficientes de Jesucristo, por el rescate llevado a cabo por Él, por la libertad de la cautividad de nuestros pecados, por el poder de Cristo.
por el pago de nuestros pecados en la cruz de Cristo, por la garantía de nuestra resurrección, por la resurrección de Cristo, por Cristo y para Cristo, hermanos, sea toda la gloria. Y esta narrativa termina diciendo: oirán tu voz, versículo 18, e irás tú, los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y diréis: el Señor, Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, la gracia de Dios, hermanos, entre todas las naciones, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. El Señor dio sus pautas, las órdenes de ir a Moisés con los ancianos al desierto, 3 días de camino, hermanos, para ofrecer sacrificios. Quiero deciros una cosa: todos, absolutamente todos los sacrificios del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel llevó a cabo son sombra del sacrificio real de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todos apuntan al sacrificio supremo de Cristo, todos. Y ellos fueron en agradecimiento a Dios, hermanos. Este acercamiento y liberación del pueblo por su pueblo, ¿verdad? El Señor de todos los tiempos. Un pueblo redimido de todos los tiempos, hermanos. La iglesia le costó la vida a Cristo. El rescate no fue gratuito. El peaje fue bastante caro y fue pagado en la cruz. El Señor fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que sufrió nos trajo paz y Él, en su herida, nosotros fuimos sanados. Dice Isaías 53, hermano. Dios hiere, es verdad que Dios hiere, pero Él cura la herida. ¿Recuerda la historia, la narrativa de Job? Aún nos dice en el capítulo 5 que Dios hiere, pero que Él cura la herida. Que Dios golpea, pero Él alivia el dolor. Una y otra vez Él vendrá a ayudarte, y aunque estés en graves peligros, no dejará que nada te dañe. En tiempos de hambre no dejará que te mueras. En tiempos de guerra no dejará que te maten. Confía, hermano, en el Señor. Si todo tú lo dejas en sus manos, descansa en Él y Él te hará reposar, hermano. Ellos recordaron el sacrificio de Jesús. Nosotros un día más recordamos el sacrificio del Señor. Este encuentro llamado de Dios es por medio únicamente de Jesucristo, por medio del Evangelio, hermano, el cual nos ha librado y nos libra del justo juicio de Dios y de la ira venidera que está por llegar a este mundo. Propiedad, ¿no? El mundo está bajo el maligno, propiedad de Satanás. Satanás es el faraón de este mundo que aflige y oprime a los hombres. Y cuando digo hombres, a varones y a hembras. Y termino, fue Dios. Fue Dios quien vino al encuentro de Moisés y fue Dios quien vino a tu encuentro y te llamó. Y a ti te llamó y te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Cristo nos ha acercado al Padre. Él se acercó a nosotros. Él se encontró con nosotros para acercarnos al Padre. El trono de la gracia aún está disponible para tu oportuno socorro, hermanos. Su Santo Espíritu nos guarda y Él seguirá santificándonos porque Él es un Dios santo, plenamente santo, apartado del mal. Él va a seguir santificando tu vida. La obra que Él ha comenzado en ti la va a terminar y la va a llevar a cabo hasta que Jesucristo venga. Y tú que me oyes, si piensas que esto quizás sea una fábula, una mentira, un cuento, déjame decirte que tú estás a tiempo, que las puertas de la gracia aún están abiertas,
que todavía y solo por medio de la fe tú puedes pasar de Egipto y del yugo de la aflicción del faraón, del diablo, al reino de Dios y vivir bajo la guía y la dirección del Señor Jesucristo, tu Rey. Arrepiéntete hoy, pon tu fe en el Señor Jesucristo y yo puedo garantizarte, porque así lo dice la Biblia, que Dios te concederá que conozcas la verdad y que escapes del lazo del diablo que te tiene cautivo, sometido a su voluntad. Segunda de Timoteo 2:25. Que Dios bendiga, hermano. Amén.